Bueno, la primera pregunta es bastante general, se puede decir abstracta, pero es un poco para contextualizar el tema que nos interesa. Y básicamente es, ¿qué viene después de una generación desencantada? ¿Qué vendría después? Sí, ¿qué ha venido después de una generación o desencantada? qué ocurrió después de la generación desencantada, porque después de una generación desencantada en términos generales, no necesariamente refiriéndose a un movimiento como el nuestro, el de los colombianos, lo que vendría es una encantada, pero en el caso de la que corresponde a los poetas que escribieron en los años 70 y en los años 80, es más, o ha sido más la expresión de una voz íntima, de un trabajo solitario, antes que la agrupación en torno a temas o maneras de decir la poesía. La generación desencantada es, por un lado, la réplica de las formas del realismo social, y es, por otro lado, la réplica de las formas americanas de la nueva poesía, que procede de la generación Beat y de las otras tendencias, como en el caso colombiano, el nadaísmo. Exacto, hablando de eso, digamos, de la generación que nos antecede, la generación, digamos, que en el momento actual está vigente, pero me gustaría saber si la poesía en la actualidad, si usted ve de pronto una ruptura con esta tradición, se puede decir, o como en el caso de la narrativa, no, si usted ve una continuidad, ¿cierto? O si ve una ruptura como en el caso de la narrativa, ¿cierto? Sí, por lo general, entre generación y generación no hay rupturas. Las rupturas ocurren menos veces de lo que parece. Y las rupturas son una expresión más formal, más de cómo se concibe el modo, cómo se concibe la estética, cómo se conciben las ideas visuales acerca de un objeto de arte. Esas son las verdaderas rupturas. Cuando se pasó, por ejemplo, del lenguaje literario, del lenguaje adornado, a un lenguaje coloquial cotidiano. Cuando se pasó, por ejemplo, de una forma cerrada como la del soneto a la expresión libre del verso libre. Esas son rupturas verdaderas. Lo que ocurre entre generación y otra son diferencias más bien de expresión. Las diferencias de expresión son lógicas porque a cada tiempo, a cada época le corresponde una expresión específica. La expresión, en el caso de los colombianos, de la tendencia de la poesía desencantada, tuvo que ver con el montaje del Frente Nacional desde la política. Tuvo que ver también con el desconocimiento de los valores de la educación y de la expresión cultural y artística como programa del Estado. Y tuvo que ver también con un desenfado de la sociedad, de la aristocracia, que por lo general era la que se encargaba de eso, con respecto a la valoración que se le da a los artistas. Entonces, por ellos son unos desencantados, porque no encuentran respaldo ni tienen respuesta de esas situaciones que hacen del entorno de su época. Y en el caso de los poetas que le sucedieron, que pueden ser 2 o 3 generaciones más o menos ligeras, la generación X, la generación de los poetas de la revista Urrica, en fin, se le parecen mucho, ya no en el desencanto, en la voz, pero sí en el concepto de lo que es el poema. No hay diferencia entre un poema de un joven frente a los que, estando vivos hoy, son los poetas maduros de Colombia, que son de esa generación. Los poemas son iguales, un poema de J. Mario y un poema, digamos, de Andrea Cote no difieren mucho en la forma. Las gerencias son las mismas, las gerencias estéticas. Y lo único que cambia es una expresión más bien cognitiva. Pero y ese afán de ruptura a veces no puede parecer como una moda, o en los creadores siempre hay esa necesidad de ser diferente. Sí,
Los artistas no es que sean diferentes, sino que son individuales. Entonces, que una expresión individual coincida con un sentimiento colectivo no siempre es fácil, ni ocurre con acierto. Y las rupturas, por lo general, son situaciones forjadas en un tiempo muy largo, que de pronto a una generación le tocó ya la última etapa de una necesidad de cambio que no había podido ocurrir y que estaba como estallándose. Por ejemplo, el soneto, entendieron que el soneto era una forma amarrada y limitada 60 años antes de que se le desmontara, y todavía hoy hay quienes escriben pensando que esa es la mejor manera de escribir. Bueno, pero en todo caso, pues estamos de acuerdo en que existían unas coincidencias anímicas, si se puede decir, en los poetas de la generación desencantada. Me gustaría saber, en este momento, los poetas posteriores a esta generación, qué coincidencias temáticas, ya sabemos que formal pues hay una continuidad, pero por ejemplo, qué rasgos temáticos se puede decir Bueno, las coincidencias son las diferencias justamente con respecto a los otros. Las coincidencias de los poetas nuevos, entre ellos, son los que los hacen diferentes a los poetas anteriores y tienen que ver con el intimismo y la individualidad, la escogencia de un tema que surge de su propia autonomía y no de una moda o de una tendencia ideológica. Los poetas nadaístas todos decidieron ser irreverentes, entonces formalmente lo hicieron y era muy fácil saber cómo. Había que atacar las instituciones, había que atacar los aparatos ideológicos de Estado, había que atacar todo aquello que significaba tradición pesada, ¿cierto? Y los poetas desencantados, como en el caso de Juan Manuel Roca, Harold Alvarado y todo, más bien hacer una crítica social. En el caso de Roca, en una época, crítica social directamente hacia el Estado, y en el caso de Harold directamente hacia un grupo social. Y los jóvenes no hacen eso. Esa es la diferencia. Temáticamente no están atados a nada, excepto a ellos mismos. Eso los hace iguales, que sean diferentes en la libertad de expresarse. Pero ¿qué coincidencias surgen de esa expresión de hacerse diferente? Coincidencias como, por ejemplo, el desenfado con esos valores de antes, que no los acosen preocupaciones que son más bien de moralismos, de herencias familiares, de comportamientos culturales aprendidos en la escuela, sino que más bien es desde su entendimiento de cómo debe ser la vida, ¿cierto? No siguen religiones, sino que crean sus propias ideas religiosas, si fuera el caso. Puedo deducir de eso que, y parafraseando a Andrés Holguín, que decía que la poesía colombiana del siglo XX se caracterizó por un intenso subjetivismo, que seguimos en esa línea, que la poesía colombiana sigue de alguna manera sumergida en el subjetivismo. Bueno, pero es que Andrés Holguín es un viejo, o era un viejo, si es que se ha muerto ya, era un viejo, y realmente el subjetivismo ya no lo es tanto. Eso fue al principio que se distinguía entre la materialidad de los temas del arte y la inmaterialidad, y como la tendencia de la poesía y de la música es más hacia la inmaterialidad y ese mundo subjetivo de abstracciones y de relaciones lingüísticas que no son tangibles, se veían difíciles, se veían como un mundo oscuro, porque ya se tiene tan claro que ya hermano de uno o de otro es la misma cosa, y la subjetividad la podemos encontrar en las expresiones más objetivas, como la objetividad la encontraremos en las más subjetivas. Esa es una diferencia que ya no tiene peso. Los poetas no son subjetivos ni objetivos, simplemente son. Y en esas expresiones podemos encontrar que hay la descripción de un mundo desde lo que representa como objeto y un mundo desde lo que ese objeto desprende. Pero subjetividad, como Andrés Holguín lo entendía, no. Sí, mundo interior, ¿no? Sí, bueno, el mundo interior tampoco. El mundo interior es la poesía de siempre. La poesía es una expresión del alma, y el alma no está en la camisa del poeta.